Mateo capítulo 6, verso 12. Mire lo que dice. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a estar hablando acerca del perdón. Miren, el ser humano fue creado con la necesidad y la capacidad de relacionarse. Todos nosotros fuimos creados con esa capacidad, pero también es una necesidad. Así como usted y yo tenemos necesidad de comer, necesidad de descansar, tenemos la necesidad de la relación. Por eso usted notará que cuando Dios crea a Adán, la primera relación que tuvo Adán, ¿con quién fue? Con Dios, una relación vertical. Es decir, la primera relación de Adán fue espiritual con Dios. Pero luego Dios crea a Eva y Adán no solo tiene una relación con Dios, sino también una relación horizontal, es decir, con los demás. Y desde ahí en adelante el ser humano tiene esa necesidad. Ahora, como relacionarnos es una necesidad, cuando las relaciones se rompen, ocurren cosas en nuestra vida. Somos afectados. Por ejemplo, si mi relación con Dios se rompe, mi estilo de vida cambia. ¿Se ha notado que generalmente cuando mi relación con Dios está alejada, soy más inclinado a pecar? Cuando mi relación con Dios se rompe, mi vida empieza a inclinarse más al pecado que a la santidad. ¿Cuándo se rompe mi relación? Cuando yo peco. Y cuando dejo de orar, cuando dejo de venir a la iglesia, cuando dejo de leer la palabra, y ahí hay una inclinación más hacia lo malo que hacia lo bueno, producto de una relación que rota. Cuando mi relación con Dios se rompe, hay un vacío existencial, es decir, nada me satisface. Como que hay algo que siempre hace falta, como que hay algo que no me deja estar tranquilo. Recuerde una cosa, todos los inventos hechos por el hombre, en su gran mayoría, no dependen del inventor. Por ejemplo, el que creó el micrófono no está aquí para que el micrófono funcione. Es decir, lo creó y cualquiera puede hacer que este aparatico funcione. Pero con Dios la cosa no fue así. Dios nos creó, pero no funcionamos correctamente si no dependemos de quién, de Él. Por eso la importancia de que nuestra relación con Él siempre esté vigente. Otra cosa, cuando mi relación con Dios se rompe, vienen consecuencias y todos las hemos experimentado. Note cómo la ruptura de una relación genera una afección o nos afecta de alguna forma. Lo mismo pasa cuando se rompen relaciones con nuestros semejantes. Por ejemplo, si alguien rompe su relación con su pareja, hay cambios. Algunos se entristecen, en su gran mayoría. Otros se ponen felices, dicen, al fin se fue ese man que me tenía. Pero generalmente, ¿qué viene? Tristeza, ¿sí o no? Y como que se acaba la motivación de la vida y como que ella se fue o él se fue y yo como con él no, sin él o sin ella no puedo vivir. Y vienen situaciones como esa carencia emocional, esa necesidad de la persona que lleva a expresiones como se murió de pena moral. ¿Se ha escuchado eso? ¿Qué significa que alguien se murió de pena moral? De tristeza. Se ha escuchado cuando dicen, ¿y sus papás? No, mi papá, pues ellos con mi mamá toda la vida juntos y se amaron, y él se murió y a los 6 meses se la llevó, porque ella no pudo soportar vivir sin él. ¿Se ha escuchado esas historias? ¿Por qué? Porque cuando se rompe una relación o cuando sucede ese tipo de cosas, somos afectados en nuestras emociones. Entonces, no olvidemos que las relaciones son ¿qué? Importantes. Y toda relación rota nos afecta. Usted y yo fuimos creados como seres tripartitos. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y cada una de esas áreas tiene necesidades. Tenemos necesidad de comunión con Dios, tenemos necesidades físicas,
pero también tenemos una necesidad de perdón y una necesidad de perdonar. Esa es una necesidad legítima del ser humano. Todos los seres humanos necesitamos ser perdonados y todos los seres humanos necesitamos perdonar. Y precisamente esta petición nos habla de esa necesidad de perdonar y de ser perdonados. Por eso, note lo que dice una vez más, Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, podríamos decir, esta es la primera parte. ¿De quién está hablando allí? ¿De qué está hablando? Del perdón que nosotros necesitamos. Y luego dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está hablando de nuestra necesidad de perdonar a otros. Hoy vamos a hablar solo de la primera parte, es decir, de nuestra necesidad de ser perdonados. Mire, todos necesitamos ser perdonados por una razón. ¿Cuál creen? Todos hemos fallado. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí hemos pecado. ¿O hay alguno que no haya pecado? No lo hay. Todos nosotros hemos pecado de una o de otra manera. Y por cuanto hemos pecado, necesitamos ser perdonados. ¿Por qué digo necesitamos? Mire, Dios dispuso dentro del ser humano un dispositivo que nos hace sentir mal cuando fallamos. ¿Cómo se llama? Conciencia. La conciencia es como el dolor en lo físico. Alguien dijo que el dolor es un regalo de Dios. Ayer me decían, uy, no, el dolor es malo. No, el dolor es bueno. Lo único malo del dolor es que duele. El resto, el dolor es bueno, en serio. ¿Por qué es bueno? Porque el dolor nos avisa que algo en nuestro cuerpo está ¿qué? Está mal. Cuando una persona pierde la habilidad de sentir dolor, ella puede perder alguna parte de su cuerpo sin darse cuenta. Eso sucede en los leprosos. Los leprosos en el área afectada pierden la sensibilidad del dolor y por eso se les puede caer un dedo y ellos no se dan cuenta. Ellos pueden quemarse y no lo sienten. Es decir, se hacen daño y no se dan cuenta del tamaño del daño que se están haciendo. Lo mismo pasa con la conciencia. La conciencia nos avisa que algo está mal. Por ejemplo, Adán y Eva. Recuerdan que cuando Adán y Eva estaban en el huerto y ellos pecan, entonces viene Dios y les dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, lo que pasa es que tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. Y Dios pregunta, ¿quién te contó o quién te dijo que estabas desnudo? La pregunta es, ¿cuántos habían en el huerto? Dos, Adán y Eva. ¿Y quién les dijo eso? La conciencia. Ellos pecan y se dan cuenta que hay una vergüenza en sus cuerpos que antes no veían. ¿Quién les avisó? La conciencia. Entonces, escuchen, cuando usted y yo somos advertidos por nuestra conciencia de que hemos hecho algo malo, inmediatamente viene un sentimiento que se llama culpa. ¿Sí lo ha sentido? ¿Sí ha cometido un error con alguien que ama y la ha embarrado y lo pillan y usted dice, la embarré? Y usted siente algo por dentro que es muy incómodo. Se llama culpa, se llama condenación. Y como todos nosotros hemos pecado contra Dios, todos de alguna manera tenemos ese sentimiento. Y cuando ese sentimiento de culpa no es tratado en nuestras vidas, tomamos malas decisiones. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Judas? La Biblia dice que Judas fue y vendió a Jesús. ¿Qué vino sobre él? La culpa. Y esa culpa lo llevó a una tristeza tan profunda que tomó la decisión de ¿qué? De ahorcarse. Note cómo la culpa lleva a tomar malas decisiones.
¿Se ha visto en los noticieros cuando un hombre comete la locura de matar a su esposa y a sus hijos? ¿Qué termina haciendo él? Suicidándose. ¿Por qué? Porque la culpa lo lleva a esa condición. Entonces, por causa del pecado, nosotros tenemos un problema de culpa en el corazón. Hay un problema de culpa. ¿Y qué hace la culpa? La culpa nos lleva a tomar malas decisiones. Por ejemplo, algunos no se suicidan físicamente, pero sí espiritualmente. Porque dicen, yo no vuelvo a orar. A mí ya me da pena con el Señor. Porque es que yo oro y vuelvo y la embarro, y vuelvo, oro y vuelvo y la embarro. No, yo no vuelvo a orar. Algunos otros dicen, yo ya no vuelvo a la iglesia. Yo no vuelvo a la iglesia porque yo soy un pecador, yo cada rato cometo errores y la verdad como que yo ya no vuelvo más por allá. ¿Esos son efectos de qué? De la culpa. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cuál es el remedio para la culpa? No, perdón. Si usted quiere quitarse el sentimiento de culpa y de condenación en su vida, necesita el perdón. Vuelvo y le repito, lo hemos experimentado. Le fallamos a alguien y le decimos perdóname, y cuando esa persona dice no te preocupes, te perdono, ¿cómo nos sentimos? Bien, ¿sí o no? Yo les contaba que hace algunos días tuvimos un pequeño roce con Daniel, en donde él tuvo una mala actitud, no dijo nada, pero tuvo una mala actitud así con su cara, y yo lo miré y le dije, hijo, ¿qué te pasa? Y entonces él sintió culpa. Y después me dijo, papi, perdóname. No sé por qué actúo así, perdóname, la embarré. Yo le dije, no te preocupes, hijo, yo te amo. Y él dijo, sentí paz. ¿Quién le quitó ese sentimiento? El perdón. Por eso nosotros necesitamos ser perdonados, porque a diario nosotros le fallamos a Dios. Que excusamos nuestra falla a Dios con otras cosas. ¿Y por qué lo hiciste? No, es que usted sabe que yo soy débil. No, no es debilidad, es pecado. ¿Y por qué hizo eso? No, es que es mi temperamento. No, no es su temperamento, es pecado. Y todo pecado que nosotros cometemos primeramente es contra Dios. A veces nosotros decimos, no, yo pequé contra mi esposa. No, pecó contra Dios. No es que yo pequé contra mis padres porque hice lo malo. No, pecó contra Dios. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Cuando él peca y vuelve a su casa, él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué estaba reconociendo? Que su pecado en primera instancia era contra quién? Contra Dios. David, luego de que fue confrontado por el profeta Natán a causa de su pecado con Betsabé, en el Salmo 51, él dice, contra ti, oh Señor, he pecado. Él no dijo, Señor, perdóname porque pequé contra Urías, acostándome con su mujer. Perdóname, Señor, porque pequé contra Betsabé, matando a su marido. No, él reconoció una cosa, que su pecado era ¿contra quién? Contra Dios. Por eso nosotros a diario necesitamos del perdón. Mire, el perdón es una necesidad en mi vida. Pero ¿cuándo es una necesidad? Cuando yo reconozco que soy pecador. Si yo no reconozco que peco, no necesito del perdón. Pero la verdad es que todos pecamos. Por eso, esta primera petición. Y vamos a mirar unas cosas en esta petición. La primera parte dice, y perdona nuestras deudas. Grábese ese pedacito, 4 palabras. Y perdona nuestras deudas. ¿Cómo dice? Y perdona nuestras deudas. Lo primero que aprendemos allí es que el pecado es una deuda. ¿El pecado es qué? Una deuda. Mire, en Lucas, capítulo 11, verso 4, que es un pasaje paralelo a Mateo, es decir, Lucas está expresando el Padre Nuestro. Mire cómo Lucas intercambia la palabra deuda con pecado. Dice,
Lucas 11:4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Sí ve que la intercambia? Entonces, miren, el Señor nos invita a orar para que Él perdone nuestras deudas. Es decir, el pecado es una deuda que nosotros contraemos ¿con quién? Con Dios. Cada vez que usted y yo pecamos, contraemos una deuda. ¿Por qué una deuda? Alguien dirá, bueno, pero ¿por qué una deuda? Si ve que ahí no dijo el Señor, oren pidiendo que Dios perdone sus pecados, sino que perdone sus deudas. ¿Por qué una deuda? Mire, la palabra pecado, el significado que más se acerca a lo que es pecado es errar en el blanco. Errar en el blanco. Es decir, haga de cuenta que aquí hay una diana donde usted coge los dardos y usted apunta. ¿Cuál es la idea? Que usted le dé al centro. Pero resulta que si yo lanzo y le pego a la ventana, yo erré al blanco. Y así es como la palabra enseña lo que es pecado. ¿Por qué cerrar en el blanco? Mire, todos sabemos que Dios nos pide que hagamos cosas o dejemos de hacer cosas, ¿sí o no? Y la conocemos a través de su palabra. Pero en ocasiones, o en muchas ocasiones, nosotros erramos en el blanco. ¿Por qué? Porque Dios nos pide hacer algo y ¿qué sucede? No lo hicimos. Porque en ocasiones, de alguna manera, como que quedamos cortos o como que traspasamos las leyes. Y cada vez que nosotros no damos en el blanco con nuestras acciones y nuestros comportamientos, eso se llama pecado. Por ejemplo, cuando usted arrienda una casa y usted se compromete con el dueño, yo le voy a pagar 500,000 pesos todos los meses. Pero resulta que el próximo mes usted no tuvo plata, ¿qué adquirió? Una deuda. Porque usted hizo un compromiso. Cuando nosotros venimos a Dios, hacemos un compromiso. ¿Cuál es nuestro compromiso? Vivir para Él. Vivir en santidad. Pero cada vez que nosotros fallamos en esa intención, hemos errado en el blanco y hemos adquirido una deuda. Evaluémonos por un momento. Mire, ¿cuál es el primer mandamiento? Ok, dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Sí o no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas. Ahora pregúntese, ¿usted ama al Señor así? Porque si no estamos amando al Señor así, déjeme decirle una cosa, erramos en el blanco. ¿Qué significa? Adquirir una deuda. La Biblia dice, no adulterarás. Pero Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Pregúntese, ¿usted ha adulterado? Y lo más seguro es que usted diga, sí. ¿Qué pasó? Adquirí una deuda. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pregúntese, ¿usted honra a los viejos? No, es que son canzones. No, nadie le está preguntando si son canzones. ¿Usted los honra? No, es que no son cristianos. No, nadie le preguntó si eran cristianos. ¿Usted los honra? Es decir, los respeta, les da el lugar. Si no es así, erramos en el blanco. Adquirimos una deuda. La Biblia dice que no debemos de hablar mal de nadie. Yo le pregunto, ¿usted habla mal de las personas? Si hablamos mal de las personas, ¿qué pasó? Erramos en el blanco. La Biblia dice que la mujer tiene que respetar a su marido. Pregúntese, ¿usted respeta a su marido? ¿O lo trata como quiere? La Biblia dice que el hombre debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Pregúntese, ¿usted ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia? La Biblia dice que los hijos deben de someterse a los padres y obedecerlos. ¿Usted obedece a sus padres? La Biblia dice que los padres deben de educar a sus hijos en amonestación del Señor.
usted educa a sus hijos en los caminos del Señor? Note que cuando nosotros fallamos ahí, hemos ¿qué? Pecado. Y hemos adquirido una ¿qué? Una deuda. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Note, la paga del pecado. Es decir, hay una deuda a pagar. Y se paga con la muerte. Ahora, otra cosa importante es que la deuda del pecado es impagable. ¿Es qué? Impagable. ¿Cómo dice la frase que nos aprendimos? Y perdona nuestras deudas. Miren, ¿por qué les digo que es impagable? Porque Jesús no dijo, oren para que Dios les provea para pagar la deuda del pecado. No. Él dijo, oren ¿pidiendo qué? Perdón. Frente al pecado, ¿qué debemos de pedir? Perdón. Y si Dios nos dice que hemos de pedir perdón, es porque esta es una deuda impagable. Vea, cuando usted tiene, por ejemplo, usted adquiere una deuda con alguien y usted tiene con qué pagar, usted tiene que ir a pedirle perdón a esa persona. No, ¿usted qué tiene que ir a hacer? ¿Pagarle? ¿Cuánto es que le debo? 1000, tome. Pero si el Señor nos dice que debemos de pedir perdón, es porque la deuda es impagable. Pregúntese algo. ¿Cómo podemos nosotros pagar la deuda por nuestro pecado? ¿Cómo usted puede pagar la deuda por su pecado? ¿Qué le puede dar usted a Dios? ¿Qué puede usted hacerle a Dios para que usted quede a paz y salvo con Él? Cuando nosotros lo analizamos, nos damos cuenta, que no podemos pagarla porque no podemos hacer ningún tipo de convenio con Él. Es decir, usted no puede decirle, Señor, yo te fallé, pero yo te voy a dar tal cosa. No. Yo te fallé, Señor, pero yo te voy a servir. No. Con Dios nosotros no podemos funcionar con penitencias ni con obras. Yo sé que la religión tradicional nos enseñó a hacer penitencias. Y por eso uno veía gente que había fallado y se sentía tan mal que decía, voy a ir y subir a Monserrate descalzo. ¿Qué quería hacer? Pagar una deuda. Mire que cuando estábamos aquí en Voz a la Estación, un día vino una persona a la iglesia que era católica y venía por primera vez y me dijo, pastor, me sentí bien, voy a hacer los 9 domingos aquí. ¿Qué quería hacer? Pagar una deuda, una penitencia. Pero con Dios no se pueden pagar penitencias. Es decir, nada de lo que usted y yo hagamos para Él, nada de lo que usted y yo demos para Él, pagará nuestra deuda del pecado. Porque es una deuda ¿qué? Impagable. Y una deuda impagable solo puede ser perdonada. Hay un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 6. Mire lo que dice. Isaías 64, 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, ¿como qué? Como trapo de inmundicia. Mire, ¿sabe qué son los trapos de inmundicia en la Biblia? Resulta que en la antigüedad no habían toallas higiénicas. ¿Qué cree que tenían que utilizar las mujeres? Trapos. Y estos trapos de inmundicia se conocen como los trapos de menstruación. Los conocen así. Entonces, ¿a qué voy? A que el Señor nos está diciendo que nuestras obras de justicia para que nuestro pecado sea perdonado son comparadas como trapos de ¿qué? De menstruación o de inmundicia. Es decir, ¿para qué sirven? Para nada. Para nada. Por eso, recuerden, todos hemos pecado y la deuda que hemos adquirido es una deuda impagable.
pero vienen las buenas noticias. ¿Cómo es la frase que nos aprendimos? Y perdona nuestras deudas. Mire, en esta frase, Dios nos está mostrando que Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús nunca nos hubiese pedido que oráramos por algo que Dios no va a hacer. Es decir, Jesús no hubiese dicho, oren para que Dios los perdone, pero la verdad Dios no los va a perdonar. Es como para que ustedes se sientan mejor. No. Si Él nos pidió que pidiésemos perdón por nuestro pecado, es porque Dios está dispuesto a ¿qué? A perdonar. Por eso el Señor nos invita a que pidamos perdón por nuestro pecado. ¿Por qué perdón? Ya lo dijimos. La deuda es impagable. Y frente a una deuda impagable nosotros solo tenemos dos opciones. O rompemos la relación o perdonamos. No hay más. Por ejemplo, si usted tiene una relación con su cónyuge y hay un adulterio, esa es una deuda. ¿Cómo se paga un adulterio? No se puede pagar. Tal vez usted puede darle una juguetera a ese marido o al contrario, hermano, pero eso no es pagar un adulterio. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió adentro no hay manera de pagarlo. No hay manera, hermano. No hay manera. ¿Cómo paga una violación? La gente dice, no, lo echó a la cárcel. Ok, él se fue a la cárcel. Pero lo que ocurrió en esa persona, ¿cómo se lo pagan? No hay manera. Esa es una deuda ¿qué? Impagable. Entonces, volvamos al caso de la pareja. Hay infidelidad. Entonces, hay dos opciones, porque es una deuda impagable. O se acaba la relación o se perdona, no hay más. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros le fallamos a Dios, hay dos opciones. O Él rompe la relación con nosotros o nos perdona. Pero la Biblia nos dice que Él está dispuesto a ¿qué? A perdonarnos. Mire, la verdad eso a mí me conmueve porque Dios decide perdonar. Es decir, Dios decide sufrir el daño para no perdernos. Es como cuando la esposa o el esposo dice, lo que me hiciste fue muy doloroso, pero no quiero perderte. Sufro el daño, pero quédate conmigo, te perdono. Eso hizo Dios con nosotros. Recuerde una cosa, ¿Dios nos necesita? ¿Dios nos necesita? No. Dios es Dios con nosotros o sin nosotros. Pero aún así, Él decide sufrir el daño para no perdernos. Es un Dios que está dispuesto ¿a qué? A perdonar. Ahora, viene la última pregunta. ¿Cómo logro yo ese perdón? ¿Qué hay que hacer? Volvamos a decir nuestra frase. Y perdona nuestras deudas. Para que nosotros alcancemos ese perdón, solo hay que hacer una cosa y es confesarlo. No hay manera de alcanzar el perdón si no se confiesa. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro pecado? Confesarlo. Mire, cuando yo me convertí hace 20 y pico de años, mi amada esposa era la que me enseñaba todo porque ya llevaba algunos años, yo no sabía nada. Y dentro de eso me enseñaron a aprenderme varios versículos de la Biblia que eran fundamentales. Dentro de eso Romanos 3:23, Romanos 6:23, Efesios 2:8-9, dentro de ellos Proverbios 28:13 que dice, si confesamos, dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará. Y no hablamos de finanzas. La Biblia no está diciendo que el que encubre su pecado va a ser un pobre arrastrado, no. La Biblia está diciendo que el que encubre su pecado, su vida, su relación con Dios nunca será próspera. Pero el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces,
todos nuestros pecados necesitan ser confesados. Y ahí en esa petición es el tiempo donde yo voy delante del Señor y digo, Señor, he pecado y necesito tu perdón, sabiendo que Él está dispuesto a perdonar. Ahora puede venir la pregunta. Alguien dice, bueno, ¿acaso la obra de Jesucristo no fue completa? ¿No fue perfecta? ¿Acaso la Biblia no enseña que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados por la obra de Jesús en la cruz del Calvario? Y eso es cierto. Pero recuerden, cuando comienza el Padre Nuestro, ¿cómo dice la oración? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Como hijos, Padre Nuestro. Entonces, acuérdese de algo, mire. Judicialmente, ya Dios, a través de la obra de Jesucristo, cuando nosotros la aceptamos y la creemos por fe, ya nos perdonó. Pero en el Padre Nuestro ya no nos acercamos ante el juez, nos acercamos ante ¿quién? Ante el Padre. Y eso es importante que lo comprendamos. Cuando yo oro el Padre Nuestro, no estoy viniendo ante el juez del universo, sino ya vengo en mi condición de hijo y estoy viniendo ante el Padre. Y ahí ante el Padre estoy confesando mi pecado porque necesito que mi relación con Él sea restaurada. Por eso esa oración debe ser cada ¿cuánto? Todos los días. Note la importancia de orar todos los días. Orar todos los días no es la invención de los pastores que son canzones y le dicen a la iglesia ore todos los días. No. Cuando usted mira esta parte, usted encuentra que Dios nos está invitando a que oremos todos los días, porque cuando yo vengo delante de mi Padre, yo vengo a restaurar mi relación con Él. A eso vengo. Y para restaurar mi relación con Él, que se ha roto por causa del pecado, yo tengo que venir y decirle, Señor, pequé, fallé, Señor. Pero recordar que Él sigue siendo mi papá. Mire, yo sé que los que tenemos hijos, cuando ellos han fallado y han hecho cosas que nos desagradan, nosotros no le hemos dicho, no me vuelva a hablar. Bueno, algunos lo hacen, ¿no? Usted no me dirija la palabra nunca más. Yo ya no soy su papá. Yo ya no soy su mamá. Nunca me vuelva a hablar. No, yo no le vuelvo a hablar en toda la vida. ¿Ustedes creen que Dios es así? ¿No? Cuando usted y yo somos, escuche, convertidos de verdad. Porque a veces hay conversiones falsas. Hay personas que dicen ser cristianas, pero practican el pecado. ¿El cristiano peca? ¿Sí o no? Sí. ¿O usted no ha pecado? Sí. El cristiano peca, pero no practica el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Mire, cuando usted se convierte al Señor, Dios lo libera del pecado. Es decir, el pecado ya no gobierna su vida. Y aunque el pecado viene, usted tiene la oportunidad de decir sí o no, porque usted ya no es esclavo. Cuando yo no soy creyente, el pecado gobierna mi vida. Y yo hago lo que el pecado dice, no lo que yo quiero. ¿Sí entendió la diferencia? Le explico una vez más, porque ayer explicaba algunas cosas y mi esposa me decía en la noche, papi, explica bien porque puede quedar la confusión. Cuando yo estoy sin Dios, yo soy esclavo del pecado. ¿Qué hace un esclavo? Lo que su amo diga, ¿sí o no? Si su amo le dice, tiene que trabajar toda la noche, él tiene que trabajar toda la noche. Cuando yo no soy creyente, soy esclavo del pecado. Y toda mi vida está inclinada a pecar, pecar, pecar y pecar. Cuando yo me convierto, Dios me libera de la esclavitud del pecado. Es decir, ¿el pecado sigue existiendo? Sí, pero ya no es mi dueño. ¿Sí me explico? Ya no es mi amo. Y cuando ya no es mi amo, yo decido si le hago caso o no le hago caso.
Volvamos al ejemplo del esclavo en la época donde tomaban a los africanos y los esclavizaban. El amo del esclavo le ordenaba hacer las cosas y él las tenía que hacer. Pero cuando vino la libertad, si venía un blanco a decirle haz tal cosa, el africano decidía si sí o si no, porque ya era ¿qué? Libre. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Nosotros fuimos liberados del pecado. Así es de que está en usted decidir si sí peca o no peca. Cuando alguien dice es que yo no puedo, ponga en duda su conversión. Porque tal vez usted no se ha convertido. Porque si usted todavía es esclavo del pecado, es porque no se ha convertido. El que es esclavo del pecado practica el pecado. Cuando yo he sido libre del pecado, yo ya no soy esclavo. Yo sí puedo vencer el pecado. ¿Que hay momentos donde fallo? Sí, porque todos hemos fallado. Hay momentos donde uno dice una mentira. Hay momentos donde uno actúa de una mala manera. Hay momentos donde uno puede aceptar un pensamiento incorrecto. Pero cuando yo soy creyente y pasa eso, ¿cómo me siento? Mal, re mal. Yo les he contado que ya Dios me dio la fortaleza, ya no le pongo cuidado a nadie, pero una de mis luchas era cuando conducía. Porque aquí en Bogotá, hermano, cuando usted conduce, le prueban su carácter. Y entonces yo conducía y se atravesaban, cerraban y me decían, y yo, ¡ah! Y entonces yo también les mostraba los dientes y yo sentía de todo. Y para mí era muy complicado que me dijeran, ¿qué va a hacer? Y yo, pues, ¿qué va a hacer? Pero al momento, vean, me sentía tan mal porque sabía una cosa, le había fallado al Señor. Y eso demostraba una cosa, que ya el pecado no me gobierna. Pero cuando yo fallo y me da la misma, está en duda mi conversión. Pero cuando yo fallo y me siento mal y oro y le pido perdón al Señor y digo, Señor, ayúdame, ahí es una evidencia que aunque estoy en este mundo, ya no pertenezco al mundo, porque ya el pecado no me gobierna. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos libera del pecado, pero entramos nosotros en un proceso de santificación, donde cada día vamos a ser mejores para Él. No es un proceso donde yo permanezco estancado y toda la vida con el mismo problema, no. Cada día vengo a ser mejor para Él. ¿Seremos perfectos en esta tierra? No. Santidad perfecta, cuando muramos y estemos en el cielo, ahí habrá santidad perfecta. Pero mientras estemos aquí, seremos tentados. Pero ya no fallaremos de manera continua e irresponsable como lo veníamos haciendo antes. Por eso necesitamos confesar nuestro pecado. Amén. Entonces, se fue el tiempo, note la necesidad. Nosotros necesitamos ser perdonados. Pero para eso necesitamos aceptar una cosa. Somos pecadores. Hemos fallado. Por eso le invito a que se coloque en pie y vamos a orar y a poner por práctica esta oración. Cierre sus ojos por un momento y vamos a darle gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos muestras algo y es que tú estás interesado en cada una de nuestras necesidades. Nos has mostrado cómo estás interesado en nuestras necesidades físicas y cómo estás dispuesto a suplir aquello que nuestras vidas necesitan. Mas hoy a través de tu palabra, tú nos muestras que hay una necesidad que es muy importante en nosotros y es la necesidad de ser perdonados. Hoy queremos reconocer, Señor, que hemos fallado. Queremos reconocer, Señor, que hemos pecado, que hemos cometido acciones las cuales hemos excusado de alguna manera
Y tal vez hemos dicho, Señor, es mi temperamento, no, Señor, es mi debilidad, Señor, es que es por culpa de él, Señor, es por culpa de ella. Pero cuando estamos delante tuyo, Dios, las excusas no valen. Tu palabra dice que la sangre del Señor nos limpia del pecado, no de las excusas. Por eso hoy queremos venir delante tuyo, no con excusas, sino con una confesión sincera. Y yo le invito a que usted pueda hoy hacer uso de la libertad, de reconocer quién es usted delante de Dios. No porque Él no lo sepa, ya Él lo sabe. Pero cuando venimos delante de Él no es para que Él cambie. Recuerden, la oración no lo cambia a Él, la oración nos cambia a nosotros. Y cuando venimos reconociendo que somos pecadores, que hemos fallado, es cuando cosas empiezan a suceder en nuestra vida. Por eso yo le invito, sea sincero con Dios. Y que hoy usted pueda reconocer algo y decirle, Señor, he pecado. La palabra del Señor dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cada vez que usted dice, Señor, no he pecado, se está engañando. Y la verdad no está en usted, dice la palabra. Por eso el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo. Es decir, cuando usted viene delante del Señor, recuerde, Él es fiel, fiel y es justo. Es decir, Él nunca le está pidiendo algo que usted no pueda hacer. Porque a veces creemos que Él es demasiado exigente. No, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nunca Dios traerá algo que va fuera de la justicia. Él es un Dios justo. Y todos sabemos que cuando hemos pecado, a veces vienen consecuencias. Porque el buen padre disciplina al hijo. Y todos aquellos que tenemos hijos sabemos que hay momentos donde ellos han fallado y no los hemos disciplinado. Pero hay momentos donde sabemos que el hijo necesita una disciplina. Por eso cuando confiese su pecado, recuerde, Él es fiel y justo. Y si Él tiene que disciplinarlo, lo hará de una manera justa, para su bien. No es un castigo, es una disciplina. Y las disciplinas, dice la palabra, generan fruto de cambio en nuestras vidas. Por eso, Señor, hoy estamos acá, delante tuyo, reconociendo que hemos pecado. Y yo le invito, sea específico hoy con Dios. Dios conoce cuál es su falla, cuál es su pecado. Y yo le invito a que hoy usted pueda confesarlo. No le coloque arandelas, no lo excuse, solo confiese y dígale, Señor, yo soy esto, yo soy aquello. Y eso está mal, Señor, hoy lo reconozco. Y mi corazón y mi vida, Señor, necesitan perdón. Porque ese pecado a veces coloca sentimientos fuertes en mi vida de culpa o de condenación o de tristeza del alma, los cuales yo no puedo liberarme. Solo sé que tu perdón puede liberarme de ese sentimiento. Hoy yo te pido, Señor, perdóname. Hoy yo quiero, Señor, que mi relación contigo, Señor, sea restaurada. Restaura, Señor, mi relación contigo. Y ayúdame a entender que a diario tengo que venir delante tuyo para restaurar mi relación contigo, la cual se rompe cada vez que peco. Y oro, Señor, y te pido, dame la fortaleza para cada día vivir en santidad. Dame la fortaleza para no fallarte, Señor, tan continuamente como lo hago. Ayúdame, Dios, dame la capacidad de llevar una vida que vaya en una santificación progresiva y que yo pueda ser mejor para ti.
Hoy confieso, Señor, que necesito tu perdón, que necesito, Señor, ser perdonado. Y te pido, ayúdame, Dios, porque sé que no hay manera de pagar esta deuda. Solo tu perdón puede traer paz en nuestra relación. Por eso confieso mi pecado y te pido, ayúdame a vivir en santidad. Te lo pido, Señor, en tu nombre, y te doy gracias porque sé que tú estás dispuesto a perdonarme. Hoy acepto tu perdón. Yo le invito a aceptar el perdón de Dios, porque a veces la culpa ha sido tan fuerte que creemos que no merecemos ser perdonados. Y es verdad, no lo merecemos, pero aún su gracia es mayor que nuestro pecado. Por eso somos perdonados por Él. Hoy te damos gracias, Señor, porque creemos que hemos sido perdonados por ti. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Amén y amén.